Creo que sí. Bueno, sí. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar, compañeros. Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad al problema que estamos haciendo. Esperemos ya terminarlo el día de hoy. De hecho, ya nos falta un paso y continuar con el segundo problema. ¿Vale? Nada más recapitulando, el día de ayer calculamos la distancia entre centros corregida. Comentaba yo que lo podíamos calcular con la fórmula de las transmisiones por bandas, la misma fórmula que usaron ustedes en transmisión por bandas, pero el consejo que yo les doy es que lo calculen con la fórmula con las que les dejé de tarea, donde utilicen el número de dientes de las catarinas, para que tanto la longitud de la banda como la distancia entre centros, de la cadena que tenemos acá, ambos lo tengan ustedes en pasos, ¿sí? Y no tengan que hacer tanta transformación. Ese es el consejo que prácticamente les doy, por favor, que traten de seguir. Las otras fórmulas que nos las dan en pulgadas, pues la verdad, tendríamos que hacer muchas transformaciones, que entre esas transformaciones pueden cometer el error, cometer algún error tan solo en un error de dedo de transformación, pueden caer en un error en sus resultados y pues les puede afectar bastante en el caso del examen, ¿no? Por eso les pido que utilicen las fórmulas que no se apoyan en el número de dientes, tanto para la longitud como la distancia entre centros, y ya posteriormente, como lo hicimos la clase pasada, la distancia entre centros, si quieren, especifiquen en pulgadas, pero ya sería la transformación final, ¿sí? Ya hasta el último, así como lo hicimos en clase, pues que quede de esta manera, ¿vale? Recordando siempre los criterios de diseño, para el caso de longitud de cadena siempre tiene que ser un número par y un número entero de eslabones, y para el caso de la distancia entre centros, aquí no tienen que redondear absolutamente nada, que quede bien claro que la distancia entre centros les da un número de eslabones, si les da en decimales, así se queda el resultado, en distancia entre centros. Lo transforman a pulgadas, pero no tienen que redondear nada, así directo se pasa a pulgadas, ¿vale? ¿Sí queda claro, ingeniero? Bueno, ese es nuestro problema, nuestro caso, y pues vamos al paso número 9, y pues para ustedes pues ya lograr la meta final de este diseño de transmisión. Y el paso número 9 es determinar el tipo de lubricación, ¿vale? Entonces, pues compañera Mari, ¿nos quieres leer por favor el párrafo que les estoy sombreando del paso número 9? ¿Sí me escucho? Sí, la escuchamos. Para determinar un tipo de lubricación en transmisiones de cadena, nos apoyaremos en la velocidad lineal de la cadena para posteriormente seleccionar alguno de los 3 métodos distintos de lubricación recomendados. ¿También la fórmula? Sí, también. ¿No se ve? Vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Es velocidad es igual a... ¿No te acuerdas? Sí, es velocidad es igual a pi, supongo que la D es del diámetro de paso. Así es. Por N, que era... se me olvidó. Que era N. A ver, compañeros, ¿qué era N? ¿Demás? No. Velocidad angular. Velocidad angular, exactamente. Recuerden, velocidad lineal o velocidad de línea de paso es V minúscula y la angular es N, ¿vale? Entre dos. Gracias, Mari. Muchas gracias. Bueno, ingenieros, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcularla. Ahora, consejo que les doy para poder determinar el tipo de lubricación. Recuerden que vamos a buscar de los 3 tipos de lubricación cuál es el que corresponde a nuestro problema. El consejo que les doy es que siempre se apoyen de la catarina más chica para calcular esta velocidad. Si ustedes se apoyan de la más grande, no hay problema, siempre y cuando utilicen los valores correctos. La velocidad lineal o de línea de paso
Es la misma en la polea chica que en la polea grande, que si quieren medirla a mitad de la cadena, es la misma velocidad. Lo que no son lo mismo son las revoluciones por minuto, ¿vale? A menos que sea una relación de 1 a 1. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a apoyarnos siempre con los datos de la Catarina más pequeña. ¿Cuál es el diámetro de paso de nuestra Catarina más pequeña? Ya lo habíamos calculado la clase pasada, creo. ¿De cuánto fue? Me parece que fueron 6.8. 6.8. Y la velocidad de la Catarina más pequeña, que sería la velocidad más rápida. 84. Bueno, 84, muy bien. Hacemos la operación y ¿y qué valor nos da de velocidad de línea de paso? 149.53. 149.53. Muy bien, ahí está. Ahora, con estos datos, ingenieros, déjenme mostrarles el catálogo. No sé por qué perdón, el archivo que les había tenido preparado para, el PowerPoint. Y les voy a mostrar el PowerPoint para que ustedes me indiquen el tipo de lubricación que se va a utilizar, ¿vale? Entonces, no sé si estén viendo el archivo de PowerPoint en pantalla ahorita. Sí, profe. Ingeniero. Voy a ir al caso de la lubricación de las cadenas. Y está el dato. Aquí está. Ahora, del resultado que nosotros tenemos, ¿en qué tipo de lubricación cae nuestra transmisión? Vean que los datos están en la parte de abajo, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Ustedes díganme. El tipo 1, ¿no, profe? La velocidad, pues, es inferior inclusive a los 170, ¿verdad? O sea, de alguna manera es inferior a más bien a 650. Y el tipo de lubricación que nosotros vamos a utilizar, que nos dio 149.54, pues se encuentra pues dentro realmente del rango del tipo 1. ¿Y en qué consiste la lubricación tipo 1? Pues es una lubricación manual, o ya sea que lo hagan con brocha aceitera o por goteo. Pueden hacer por goteo o por aceitera, cualquiera de los dos. ¿Sí? Recordando que esta lubricación es mediante aceite que se aplica con esta brocha o con un surtidor, y de preferencia se haga cuando menos cada 8 horas de operación. Eso es lo que hay que reconocer de este tipo de procedimiento. Entonces dejo de compartir ahora este archivo y me voy al catálogo. Me voy al procedimiento que tenemos, ¿vale? Voy a ponerlo. Y me dicen sí, ya se ve el procedimiento. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, pues ponemos aquí tipo de lubricaciones tipo 1 y en qué consiste. Consiste en una lubricación manual, con brocha o por goteo. ¿Vale? Compañeros, indicamos el tipo aquí, el dato. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, una vez ya concluido con este tipo de lubricación, lo que procede es recopilar los datos en el diagrama correspondiente, donde el número de dientes de la Catarina más grande es igual a 60 dientes. El diámetro, recuerden el diámetro de paso de la Catarina más grande, ese sí no me acuerdo. Porque de la Catarina más pequeña me lo dijeron ahorita que es 6.8, de la más grande. 23.8. 23.8, exactamente, muchas gracias. Y el número de dientes de la Catarina más pequeña, pues son 17 dientes. Van a ser Catarinas con una hilera de dientes, y para una cadena, para cadenas número 60, paso un cuarto. ¿Qué tipo de buje usamos en esa Catarina?
un taper look. El tipo taper look, eso fue en el dato. Muchas gracias, compañero Jesús, que nos dice tipo taper look. Lo ponemos porque es un dato que puede ser que no tenga buje la Catarina, entonces pues sería sin buje, el tipo B o tipo C, dependiendo la Catarina que elijan. Y bueno, sería la cadena, sería una cadena número 100, ¿sí? Con paso de 1 pulgada 1/4, ¿verdad? Era el paso de la cadena 100. Sí. ¿Qué longitud de cadena nos quedó, ingenieros? En pasos. La longitud en pasos que nos quedó al final. 40.16 pasos. No, pero esa es la distancia entre centros. Son 40. Son de 120. 120 pasos. 120 pasos. Ok, 120 pasos lo ponemos acá, en la longitud. Y en la distancia entre centros fue de 40.16, me dijo, ¿verdad, compañero? ¿Sí fue correcto? Sí, profe. ¿Cuánto fue en pulgadas? Nada más para... 50.2. 50.2. Punto 2. ¿Así? No, 50.200. Punto 2. Ahí está. Listo. Estos son los datos. ¿Qué otro dato? Aquí pues no se maneja ajuste y tolerancia. Eso se va a hacer en la instalación. Sí se debe dejar una pequeña holgura, pero tampoco no debe ser excesiva para poder manipular aquí la distancia entre centros. Entonces, hasta este punto, ingenieros, se concluye nuestro problema de la transmisión por cadena. Realmente los problemas de transmisión por cadena son muy rápidos, los pasos son más rápidos que de una transmisión por banda. El explicarlos, pues, es lo que nos tarda un poquito, ¿vale? Que muchas gracias, compañero Jesús. Aquí ya nos confirman los datos. Y pues no sé si tengan alguna duda con este tipo de problemas. Se concluye indicando el tipo de lubricación y haciendo el dibujito. No creo que ninguna duda, profesor. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, ingenieros, pues tomen nota. Este archivo lo voy a lo voy a guardar y lo voy a subir a la plataforma en la sección de transmisiones por cadena, para que lo puedan estudiar ustedes y se apoyen también, porque vamos a hacer ahorita el siguiente problema. Nada más sería cuestión de que ustedes tienen algún comentario, pregunta, para que pues vayamos a la pregunta o quito el archivo para continuar con el siguiente enunciado. No hay ninguna pregunta. Bueno, yo una, profe. A ver, dígame. Nada más en la fórmula de velocidad se divide 12 para pasar de pulgadas a pies, ¿verdad? Sí, esa es una transformación de unidades. Ah, ok. Sí. Pulgadas a pies. Gracias. Sí. Bueno, entonces quedó claro. Voy a dejar de compartir. Voy a guardar para empezar el documento. Y pues puede compartir si quiere. Documento. Lo cierro para poder abrir la presentación de PowerPoint y que ustedes copien el siguiente problema. ¿Pueden ver el enunciado, ingenieros? Sí, profe. Por ahora cópienlo, por favor, el enunciado. Ahorita platicamos sobre él, lo explico. Mientras voy a guardar el problema número 1, lo voy a subir al Teams para que ustedes lo puedan contar, por favor.
Ok, en este momento ya está subido el problema número 1, ¿sí? de su materia. Entonces, cadena, vamos a proceder a continuar con el siguiente punto. Sí, entonces, aquí pues ya pueden ustedes consultar el procedimiento. Recordando que en el procedimiento les doy ahí unas explicaciones para que puedan facilitar ustedes algunas pues dudas que pudieran tener, que les puedan responder. Nada más léanlo a detalle y pues acompañados del catálogo de Doge en este caso para que lo puedan entender un poquito mejor, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. Ustedes me dicen si lo ven en pantalla. ¿Están viendo en pantalla, ingenieros, el procedimiento? Sí, Archivo de Word. ¿Fue, no? Ahora ya. Archivo de Word. Sí, sí, sí. Vamos a continuar. Bueno. Vamos aquí, ingenieros, a ver el caso. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a diseñar una transmisión por cadena para poder impulsar a un compresor centrífugo, perdón, un compresor centrífugo. El compresor centrífugo es como lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Esta figurita pues prácticamente es el tipo de compresor, expulsa aire hacia pues al lugar y de una forma muy diferente que otros tipos de compresores que serían por pistón, otros, estos por centrífugo. Vean que tiene unas aspas, por eso son centrífugos, expulsan ese aire, ¿no? Entonces, lo que se quiere es que se expulse aire con una potencia de 40 HP a 720 revoluciones por minuto. Vean que ya estamos en condiciones de potencias pues ya un poquito más elevadas al problema número 1 y una velocidad también ya considerada como velocidad media o inclusive puede ser una velocidad alta en el caso de la fuente motriz. Así se consiguió el motor. Este compresor lo vamos a impulsar con un motor eléctrico de tipo inducción simple. Obviamente pues el motor tiene que ser de 40 HP para que podamos pues producir toda la potencia que demanda el compresor, y el mismo compresor va a trabajar a 330 revoluciones por minuto, este compresor, y pues prácticamente va a estar trabajando a plena carga las 24 horas del día. Vamos a diseñar la transmisión, pero si se dan cuenta, vean que aquí nos da ya un número de cadena, ya que es lo que pues nos está indicando pues el cliente, ¿no? Usa ese número de cadena porque es lo que tengo nada más aquí. Y hay una propuesta de distancia en 3 centros para copiar los datos. Entonces les voy a pedir por favor que vamos a iniciar este problema y pues los primeros casos para poder resolver este problema pues va a ser el analizar estos primeros puntos, ¿no? Primero, identificar el tipo de aplicación o trabajo que se requiere realizar para elegir nuestra fuente motriz. Es un compresor centrífugo, va a expulsar aire. Para expulsar aire, en las condiciones que se tienen es para poder usar un motor eléctrico. Entonces, la aplicación pues es el compresor centrífugo y de esa manera seleccionamos nuestra fuente motriz, que en este caso tendría que ser un motor eléctrico. Luego, punto número 2, identificamos la velocidad de la máquina conducida y su relación de velocidad, ¿sí? Junto con la potencia que necesitamos consumir. Y bueno, aquí se hace un análisis para esto previo
y pues la potencia se requiere de 40 HP y la velocidad de la máquina serían de 330 revoluciones por minuto, a la cual va a estar operando. El trabajo deseado son 40 HP para una velocidad de 330 revoluciones por minuto. En el punto 3 es identificar pues la velocidad de la fuente motriz. Una vez buscado el motor eléctrico con distribuidores, vemos su velocidad y la copiamos con la potencia que nosotros necesitamos transmitir. Y bueno, si es posible, pues identificar una distancia entre centros. Aquí ya la tenemos identificada, nos da de 50 pasos. Ahora, para empezar, antes de iniciar, ingenieros, pues vamos a copiar nuestros datos de nuestro problema. Entonces les pido por favor que copien estos datos, denme unos minutos en lo que por favor hagan la tabla para copiar los datos. Denme un minutito rápido. Ingeniero, vamos a iniciar, ingeniero. La máquina Disculpe, profesor. ¿Sí? Es que un compañero lo sacó de la reunión por su internet y dijo que sí lo podía dejar pasar. Ok, ahorita lo agregamos, creo que son dos. Sí, gracias. Ya está dentro, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Máquina conducida. ¿Qué tipo de máquina conducida tenemos, ingenieros? Un compresor centrífugo. Compresor centrífugo, ajá.
va a trabajar a la intemperie. Su potencia de ese compresor, ¿cuánto debe ser? 40 HPs. 40 HPs, exactamente. Su velocidad, 330 RPM. 30. 130. Y la distancia entre centros nos los da en pasos, que serían, creo que eran 50 pasos, ¿no? Sí, 50. 50 pasos. ¿Qué otro dato tenemos de este compresor? Podría ser el de la cadena, que es número 60. Exactamente, que ya nos está indicando qué número de cadena utilizar, que usemos una cadena aquí de número 60, que es lo que nos pide el procedimiento, una cadena número 60, que pues es otro dato muy importante de este enunciado, ya nos proponen este problema. Entonces, también trabaja 24 horas al día, y bueno, definimos la fuente motriz, que sería un motor eléctrico de tipo inducción, ¿sí? Y su potencia, pues tiene que ser 40 HP, al igual que la potencia pues, que queremos nosotros consumir con el compresor. Y la velocidad aquí eran 720, ¿verdad? Revoluciones por minuto. Sí, 720. Pues algún otro dato que veamos aquí, pues creo que serían todos, ¿no, ingenieros? Con esto vamos a iniciar, compañeros, el problema, recordando que este problema, a diferencia del primero, que primero iniciábamos con nada, no teníamos datos más que velocidades y potencia. Ahora, aparte de la velocidad y potencia, tenemos una propuesta de un elemento que sería la cadena. Hay veces que a lo mejor su propuesta de elemento va a ser una catarina. Pues vamos a ver qué ruta seguir con estos datos. Pero el primer punto, pues, ¿cuál es, ingenieros? ¿Qué vamos a hacer como paso número 1? Siempre. Calcular la potencia de diseño. Calcular la potencia de diseño, ¿ok? Pues vamos a calcular la potencia de diseño, que, pues, como lo hemos visto, se calcula multiplicando el factor de servicio con la potencia requerida. ¿La potencia requerida de cuánto es? De 40 HP. 40 HP, y el factor de servicio, pues necesitamos conocer las características, pues, de nuestra máquina. Entonces, nuevamente, pues leemos este punto. Le voy a pedir, por favor, compañero Brian, ¿nos quieres leer el párrafo, por favor, que está aquí marcado, para ir recordando nuevamente los datos, el procedimiento? Brian González, profe, o... Perdón, Brian Alfonso, perdónenme, es que ahora sí que hay muchos. Dice, en transmisiones por cadena se requiere identificar primero la clase de servicio de la transmisión para poder conocer el factor de servicio. La clase de servicio dependerá del tipo de máquina conducida a impulsar o su tipo de carga. En la página PT 1228 del catálogo Dodge de cadenas de rodillos se encuentra una tabla para determinar la clase de servicio, si conoce el tipo de máquina conducida. Hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, compañero Brian. Bueno, pues resulta, ingenieros, que para determinar el factor de servicio, antes necesitamos identificar la clase de servicio. Que realmente, si ustedes se van se apoyan esto en el catálogo, voy a ponerles el catálogo ahorita. Si nos apoyamos en el catálogo, déjenme ver la página 27, creo que era así. Pues para poder determinar el factor de servicio, el catálogo nos pone esta tablita que ahorita les voy a mostrar. Esta tabla, no sé si ya la vean. Sí. Esta tablita, entonces nos dice, para poder determinar su factor de servicio, dice, primero identifica el tipo de máquina motriz que tienes. ¿Cuál es nuestra máquina motriz de todas estas que están aquí, ingeniero? Un motor eléctrico. Motor eléctrico, exactamente. Puede ser motor eléctrico o algún tipo de turbina. En este caso, la clasificación de motor eléctrico se encuentra en medio. Y los posibles factores de servicio pueden ser entre 1 a 1.5. Vamos a ver cuál de ellos es. ¿Qué necesitamos más para conocer realmente ratificar cuál de este valor? Pues la clase de servicio. Y la clase de servicio nos dice la máquina conducida. Para el caso de nuestro problema, pues tenemos dos vertientes para poder analizar este dato. ¿Sí? Tenemos dos vertientes.
Y pues estas dos vertientes es mostrarles ahorita nuevamente el procedimiento. ¿Ya pueden ver el procedimiento? Sí, profe. Okay. Y el procedimiento nos dice que para poder determinar la clase de servicio podemos identificarla conociendo el tipo de cargas y sobrecargas al cual va a estar operando. Para el problema que nosotros tenemos, ¿conocemos esos datos, ingenieros? O sea, esta vertiente no, conocer el tipo de cargas, no lo tenemos definido. Hasta el momento no identificamos bien este punto. Cuando no lo tengan definido, pues nos vamos a lo que nos dice aquí el procedimiento. Pues ve a la página PT 1228 y en la tabla que nos marca el catálogo, si encuentras tu máquina, pues ahí rápido conocemos el factor de servicio. Entonces, pues voy al catálogo, nuevamente busco la tabla donde pueda venir la máquina conducida que necesito y posiblemente aquí encuentre mi factor de servicio, mi clase de servicio, perdón. Entonces, ustedes díganme, mi máquina conducida es un compresor centrífugo. ¿Lo tenemos? Es clase B. Sí. ¿Dónde está, compañero? Nada más para encontrar. En la columna izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abajo, más abajo, dice compresor, centrífuga total. Muy bien, muchas gracias, compañero. Rápido. Aquí están los compresores. Hay dos tipos de compresores. Un compresor de tipo rotatorio, que es simple, que su clase de servicios es B, y el compresor reciprocante. El compresor centrífugo, pues es el que nosotros tenemos, que sería el tipo B, y el reciprocante, pues sería una tipo C. El reciprocante, pues es de un compresor de cilindros, ¿vale? Nosotros no tenemos compresores de cilindros. El dato es compresor centrífugo de tipo rotatorio. Entonces, la clase de servicio, vean que es una clase B. Vean que sí encontramos la máquina conducida aquí, exactamente como nosotros la teníamos. ¿Sí, ingeniero? Entonces, la clase de servicio es B. Nos vamos de una vez a la tablita del factor de servicio. Que la clase de servicio aquí ahora es una clase B. Y para esta clase de servicio, pues, ¿qué factor de servicio corresponde, ingenieros? 1.3. 1.3, exactamente, 1.3. ¿Alguna pregunta con esto de cómo lo hicimos? ¿Cómo determinamos este factor? No, profe. Yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿aquí no afectaría el hecho de que sea 24 horas? Sí podría afectar si tenemos los datos correspondientes. Si nosotros supiéramos las cargas, entonces definiéramos. Pero lo único que tenemos es, ahora sí que aquí sí bien definido la máquina motriz, la máquina conducida. Entonces, pues el único dato que nos podemos guiar es por ese dato. Les digo, las horas de servicio sí funcionan si conociéramos los tipos de carga que tuviéramos ahí. ¿Sí? No, okay. Además, un compresor, aparte un compresor es aire lo que succiona y el tipo de trabajo es ligero. Entonces, no podríamos tomar una clase C porque el trabajo de un compresor no llega hasta ese grado. A menos que sean compresores reciprocantes, entonces sí nos podría ser una clase C, que son compresores de cilindros, ¿sí? de pistones, podríamos decir. Si pues es un centrífugo, su tipo de funcionamiento es más liviano. El más pesado pues sería clase B como lo que nos da. ¿Sí? Entonces, tomo ese dato y me lo llevo al procedimiento 1.3 y ahora sí, definido este procedimiento, pues lo que voy a hacer es pues identificar mis datos y como inciso A, inciso B, y pues la clase de servicio que nosotros tenemos es una clase tipo B, verlo aquí, y nuestro factor de servicio pues es de 1.3. Aquí lo vamos a poner, aquí está, 1.3. Una vez hecho estos datos, pues calculamos la potencia de diseño con la potencia requerida que fue de 40 HP y nos vamos a la fórmula de arriba, ingenieros. La fórmula de arriba pues nos dice que el factor de servicio ya definido de 1.3 multiplicado por
HP, ¿cuánto nos da? 52 HP. ¿Cuánto, perdón? 52. 52, ok, muchas gracias. Ahí está, 52 HP. Esta es nuestra potencia con la que vamos a seleccionar los elementos, ¿vale? Con esto concluimos el paso número 1, ingeniero. Vamos al paso número 2. No sé si quede claro ahorita el paso 1. ¿Queda claro? Bueno, vamos al paso 2. Calculamos la potencia de diseño. Recuerden, ¿para qué calculamos la potencia de diseño? Para seleccionar los elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Pues para empezar, conocer el tamaño de cadena y conocer el número de las catarinas que nosotros tenemos. Resulta que en este paso nosotros ya tenemos como propuesta una cadena. ¿Cuál es? Número 60. La número 60, entonces ya está la propuesta, o sea, aquí ya lo tenemos, vamos a usar esa propuesta. Tenemos la cadena número 60. Lo que sí vamos a definir en el inciso A del paso 2 es el paso de esa cadena, o sea, el tamaño que tiene en pulgadas esa cadena entre pernos de eslabones. ¿Cuál sería el paso de una cadena número 60, ingenieros? 3/4. Sería 6 octavos. La mitad de 6 octavos serían 3/4 de pulgada, que es lo que me están dando. Entonces, definimos que son 3/4 de pulgada el paso. Y ahora vamos a ver cómo determinamos el número de dientes. Pero bueno, vamos a leer estos dos párrafos. Compañero Daniel, por favor, ¿nos quieres leer, Daniel Alejandro, estos dos párrafos? Sí, dice: para determinar el tamaño de cadena en el diseño y selección, si no se cuenta con una propuesta de alguno de los elementos y si solo usará un tramo de cadena, se puede seleccionar el tamaño de cadena y número de dientes de la más chica consultando las páginas PT 1230 y PT 1231, solo si encuentra la potencia exacta y que la velocidad esté en el rango mostrado en la tabla. Si la potencia que se requiere transmitir no se encuentra exacta en las páginas mencionadas del párrafo anterior, así como si la velocidad no esté en los rangos de la tabla, o desea conocer qué potencia soporta una cadena con cierto número de dientes a una catarina, con cierto número de dientes a una velocidad determinada para un número de cadena específico, es recomendable usar las páginas PT 1233 a la PT 1237. Okay, muchas gracias. Okay, entonces, vamos a ver en cuál de estos dos párrafos nosotros podríamos, o en páginas que nos muestra, vamos a caer, ingenieros. De la PT 1233 a la 37. Bueno, pues nos vamos con el dato que nosotros ya conocemos, ahora sí que un elemento, que sería la cadena. Por tal motivo, si nosotros siguiéramos el primer párrafo, PT 1230 y 1231, esas páginas son para conocer un número de cadena con la potencia de diseño que tenemos. Pero ahora el procedimiento ya no nos está llevando por ese camino porque nos está dando una cadena. Ya nos dice, usen una cadena número 60. Entonces, para esto, pues necesitaríamos consultar más bien las tablas que vienen en el segundo párrafo, PT 1233 y PT 1237. Ya sea que ustedes ya tienen o ya conocen una catarina o ya conocen un número de banda, un número de cadena. ¿Sí? ¿Sí se entiende, ingeniero? Sí, profe. Aquí, por eso entra aquí, o también si se desea conocer qué potencia soporta una catarina con cierto número de dientes a una velocidad determinada para un número de cadena específico, aquí si nosotros ahora ya tenemos el número de cadena, necesitamos conocer qué potencia soporta esa cadena y una catarina que pueda soportar la potencia. ¿Qué potencia? Pues la potencia de diseño. ¿Cuánto nos dio de potencia de diseño? ¿Fueron cuánto, ingeniero? 52 HP. Ok, entonces vamos a ver
que esta cadena ahora número 60 soporte para empezar esa potencia de diseño y a su vez conocer la catarina que vamos a utilizar. Entonces vamos a usar estas tablas. Les voy a reconocer, les voy a tomar en cuenta que para ir conociendo el catálogo, esas tablas. Les voy a mostrar las tablas. PT12, déjenme ir acá, PT12, PT1232, tiene que ser más pequeñito el catálogo para ubicar las tablas que me estamos mostrando, el procedimiento. Entonces, el procedimiento me dice en PT1233 a la PT1237. Entonces, la PT1233 es la tabla que ahorita les estoy mostrando en pantalla, ingenieros. ¿La pueden ver? Sí, profe, sí se ve. Vean, estas tablas, ingenieros, nos están mostrando datos, ya nos manda a una dirección diferente que comparándolo con el primer problema. Nos dice que vayamos a partir de la PT1233 hasta la PT1237. La PT1237 pues, es una tabla que está hasta por acá abajo. Esta, creo que es esta. 7 es esta, que me da tablas para cadenas números hasta 240. ¿Sí? Ahora, para saber qué tabla vamos a consultar, ingenieros, pues necesitamos conocer el número de cadena que vamos a usar. Cada tabla, si se dan cuenta, me estoy yendo otra vez a la PT1233, cada tabla nos da referencia a un número de cadena. ¿Qué número de cadena vamos a usar nosotros? 60. 60. Entonces buscamos en estas tablas en negritas, ahora sí que en un recuadro negro, nos muestra el número de cadena. Vamos a buscar la tabla que corresponda a una cadena número 60. ¿Vale? Y pues ahorita se los estoy mostrando. Voy a poner un poquitito más grande la... Esta es la tabla que vamos a usar, que es la PT1234. Déjenme nada más para confirmar. Página PT1234 del catálogo, si lo quieren ustedes descargar, por favor, vayan a esa página. Y bueno, una vez identificada esta tabla, vamos a ver en qué consiste la tabla. La tabla consiste en que el número de son datos para cadenas número 60 con un paso de 3/4 de pulgada. Hasta ahí vamos bien. La primera fila de esta tabla nos maneja revoluciones por minuto de la catarina más pequeña o más rápida. Nos maneja revoluciones desde 10 revoluciones hasta un máximo para cadenas número 60 de 160 revoluciones por minuto. ¿Cuántas revoluciones nosotros tenemos, ingenieros? En la catarina pequeña. 720. 720 revoluciones. Quiere decir que pues entre estos dos valores, entre 700 y 800, nosotros pues vamos a estar operando, ¿vale? ¿Qué otro dato nos da esta tabla? Bueno, una vez que identificamos que nos da revoluciones, en la primer columna nos da el número de dientes de la catarina más chica. Estos son dientes ya estandarizados, ingenieros. Nos maneja desde 9 dientes hasta 45 dientes, ¿ya vieron? Vamos a ver, todavía desconocemos este dato. ¿Qué otro dato nos da esta tabla? Bueno, pues me voy a todos los valores que están a un lado y por debajo de la velocidad en revoluciones por minuto. Todos estos datos que están por debajo. Esos datos que ahorita les estoy sombreando, ingenieros, bueno, a excepción de la primera columna, son potencias que soportan las cadenas número 60 a cierta velocidad y con cierto número de dientes. Y quiero que observen aquí, presten atención, compañeros, con muchísimo cuidado, muchísima cautela. Quiero que presten atención y vean qué sucede con la potencia mientras voy subiendo las revoluciones con un determinado número de dientes. Por decir, ahorita voy a tomar 9 dientes. ¿Qué sucede con la potencia cuando voy incrementando las revoluciones? Va aumentando. Aumenta. Va aumentando, vean, aumenta, pero ¿qué sucede aquí? Vean, ingenieros, entre 1000 y 1200 con la potencia. Empieza a disminuir. Empieza a disminuir. Este fenómeno, ingenieros, ocurre en todas
tipos de cadenas con todas las catarinas. A partir de cierta velocidad, en vez de que la potencia aumente, con la velocidad disminuye. Y aquí realmente sucede lo que les había encontrado en física, donde les decía que a mayor velocidad, menor potencia, o a mayor potencia, menor velocidad, ¿sí? Pero llega a un determinado límite. ¿Ya vieron? Esto es tomé una catarina de 9 dientes, pero si tomamos una catarina de, por decir, vamos a pensar de 30 dientes, pues vamos a ver qué pasa con su potencia. A partir de una velocidad de 1400 empieza a disminuir. ¿Ya vieron? O sea, el comportamiento es muy diferente dependiendo la catarina y dependiendo la velocidad. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, todas estas potencias que están aquí son las que vamos a comparar vamos a ver cuál de ellas correspondería a nuestra cadena número 60. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, les voy a mostrar ahorita, antes que nada, nuevamente voy a regresar al procedimiento y les vamos a ver un pequeño dato que les ponga, ¿sí? Primero, ingenieros, necesitamos saber que la cadena número 60 que vamos a usar soporte la potencia de diseño de 52 HP. Tenemos que ver eso, ¿sí? Vamos a verificar ese dato. Entonces, aquí les puse una nota. Aquí les puse una nota y vamos a leer esa nota, ¿vale? Vamos a leer esa nota. Y bueno, aquí, compañero Eric Yael, ¿nos quieres leer la notita que viene ahí en el procedimiento, por favor? ¿Sí me escucha, profe? Sí, lo escuchamos. Para seleccionar el número de dientes de la catarina más rápida y un solo tramo de cadena número 60 no soporta la potencia de diseño. Se tendrá que usar múltiples tramos de cadena. Para nuestro procedimiento, iniciaremos con 2 tramos y se debe calcular la potencia por tramo de cadena. Muchas gracias, compañero. Bueno, resulta, ingenieros, que aquí, en este paso, vamos a verificar que la cadena que nosotros tenemos soporte, para empezar, la potencia de diseño de 52 HP. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues tenemos que ir a esa página que nuevamente al catálogo les había mostrado yo. Vamos a la página y vamos a verificar que nuestra cadena número 60 con un solo tramo soporte esa capacidad de potencia. ¿Cómo lo vamos a comparar, ingeniero? ¿Cómo? Vean, aquí presten mucha atención porque esta es la diferencia ahora sí que es la única diferencia que hay en el procedimiento de las transmisiones por cadena, ¿vale? Vamos a comparar según la velocidad que nosotros trabajemos, que serían entre 700 y 800 revoluciones por minuto, serían 720, vamos a ver qué catarina nos ayudaría a soportar una potencia de 52 HP. Ustedes díganme, ¿qué catarina me ayudaría a soportar una potencia de 52 HP? Bien. No hay. 720. No hay ninguna, Vean, profesor. para los datos que nosotros tenemos exactamente, ninguna cumple. Vean que la catarina más grande de 45 dientes, solamente un solo tramo de cadena puede soportar hasta 42.9 y eso a 800 revoluciones. ¿Sí? Nosotros tenemos 720, ingenieros. ¿Sí se entiende? ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque ya nos dimos que con esto vemos que un tramo de cadena no nos aguanta la potencia. ¿Qué hacemos? Pues resulta que tenemos la ventaja de, si queremos forzosamente utilizar esa cadena número 60, pues tendremos que verificar que si con 2 tramos podemos alcanzar esa potencia. ¿Sí se entiende? Con 2 tramos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, el mismo procedimiento nos indica que hay factores por tramo. Y quiero mostrarles aquí el dato del procedimiento. Nada más. Aquí está. Aquí está. ¿Pueden ver el procedimiento, ingeniero? Sí, profe. Sí, bueno, aquí el mismo catálogo nos toma la referencia donde nos dice que si un tramo de cadena no es suficiente para soportar la potencia deseada, podemos usar múltiples tramos de cadena. Podemos usar un tramo, 2 tramos,
como a 3 tramos o más tramos se pueden utilizar. Aquí el catálogo nos da referencia, pues, que existe, por cada tramo que ustedes utilicen de cadena, existe un factor por tramo, es decir, que si ustedes quieren utilizar 2 tramos de cadena, pues tendrán que usar el factor por tramo de 1.9, pero si quieren usar 3 tramos de cadena, pues necesitaremos usar un factor de 2.8. Si solamente un tramo es el que van a usar, pues el factor es 1. Por eso cuando hicimos el problema 1, pues no tuvimos que utilizar factores por tramo porque es 1. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a pasar, ingenieros, es de que para poder conocer la potencia que cada tramo soporta, tendremos que tomar la potencia de diseño de 52 HP y dividirlo por el factor por tramo de cadena que quieren usar ustedes. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que el catálogo nos limita, ahorita el catálogo que yo les estoy mostrando, nos limita solamente a 2 tramos de cadena. Si ustedes quieren utilizar 3 tramos, tendrán que ir con Dodge, en este caso, o con el distribuidor que estén trabajando, y pedirle un catálogo para 3 tramos. Lo único que va a hacer es que ese catálogo nos va a mostrar cadenas de 3 tramos y catarinas de 3 tramos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, bueno, nosotros vamos a limitarnos a 2 tramos. De hecho, el procedimiento es de que si un tramo de cadena no soporta la potencia que tú deseas, usa 2, el siguiente paso es usar 2 tramos. Si los 2 tramos no soportan la potencia, pues usa 3 tramos. Pero también, ingenieros, tenemos la opción para cadena números, para las cadenas, en dado caso que ustedes no les estén dando una cadena específica, pues búsquenla el siguiente número de cadena. O sea, ya nos dimos cuenta que a 720 revoluciones por minuto, un tramo de cadena no nos soporta la potencia, ni una catarina. Pero ¿qué pasa si ustedes se brincan al otro número de cadena? Vean, una cadena número 80, buscamos 720 revoluciones por minuto y buscamos si la 80 nos puede soportar esa capacidad de potencia que nosotros necesitamos de 52. Ustedes díganme, ¿la cadena 80 soportaría esa capacidad de potencia? ¿Un solo tramo? Sí, ¿verdad? ¿Cuál sería la catarina que nos ayudaría a soportar esa capacidad de potencia? Bueno, aproximada. Como la 28. Aproximadamente, si nosotros nos vamos, por decir, tenemos 52 HP, ¿verdad? Posiblemente a partir de la número 23, de la catarina con 23 dientes, nos pueda soportar esa capacidad, posiblemente. Como dice el compañero, a lo mejor es hasta la 24, la 25 o la 26. ¿Sí? No sabemos todavía. ¿Qué tendríamos que hacer para conocer exactamente si soporta la potencia, ingenieros? ¿Qué se haría? Una interpolación. Tendríamos que hacer una interpolación donde vamos a tomar los 700 revoluciones, 720 y 800 revoluciones para potencias de 43, por decir, a 48 HP, perdón, aquí no sería, perdón, aquí estaba tomando yo otro dato, sería, sí, cierto, la de 25, la catarina de 25 dientes para 47 y 53 HP, tomando como referencia eso y hacer nuestra interpolación para saber qué potencia soportaría nuestra transmisión a 720 revoluciones por minuto, con una catarina de 25 dientes. Pero bueno, eso es lo que sucedería si no se les está dando un número de cadena. Para nuestro problema sí nos están dando un número de cadena y tiene que ser forzosamente 60. Y para 60 dientes nos dimos cuenta que no tenemos una potencia que un solo tramo soporte. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar varios tramos. Y para saber si 2 tramos o 3 tramos soportan nuestra potencia, lo que sigue es tomar la potencia de diseño y dividirla entre el factor por tramo de cadena. ¿Cuál es ese factor por tramo? Pues dependiendo del número de cadenas que ustedes quieran. Acá abajito nos lo vuelve a repetir el procedimiento. Entonces, vamos a empezar, ingenieros, por 2 tramos.
copien el dato del factor para 2 tramos. Vamos a empezar por 2 tramos, que es lo que tenemos en los catálogos. No voy a usar 3 tramos porque no tengo un catálogo para 3 tramos. Máximo 2, ¿sí? ¿Cuál sería el factor para 3 tramos, para 2 tramos, ingeniero? 1.9. 1.9. Tomo la potencia de diseño, ¿sí? Me voy al procedimiento y la divido entre el factor por tramo. Ahora sí que para 2 tramos. Voy a ir al procedimiento y notamos ahora sí que, como aquí dice la nota, ingeniero, la nota nos dice: para seleccionar un número de dientes de la Catarina más rápida y un solo tramo de cadena no soporte la potencia de diseño, en este caso nuestra cadena número 60 pues no soporta la potencia de diseño total, se tendrá que utilizar múltiples tramos de cadena. Para nuestro procedimiento iniciaremos con 2 tramos que se debe calcular la potencia por tramo de cadena. ¿Cómo calculamos la potencia por tramo? Pues con el siguiente procedimiento. Tomamos la potencia de diseño, ¿sí?, y la dividimos entre el factor por tramo para obtener una potencia por tramo de cadena. Quiere decir que voy a usar 2 tramos de cadena. Solamente vean aquí, iniciaremos con 2 tramos y el factor por 2 tramos es de 1.9. Por tal motivo voy a dividir 52 entre 1.9 y díganme si es correcto la potencia que tengo aquí, si no la corrijo. Sí, está bien. ¿Está correcto? Sí. Esto siempre lo van a hacer cuando les exijan un número de cadena, ingeniero, ¿vale? O que quieran ustedes usar más tramos de cadena. Entonces, lo sumo para 1.9, me da 27.36 y la potencia que soporta un solo tramo de cadena número 60, pues va a ser 27.368. Entonces, un solo tramo de cadena me puede soportar, en este caso para mi potencia de diseño, una potencia de 27.36. Resulta, ingenieros, que aquí se van a dar cuenta y es muy claro que la potencia entre los tramos de cadena no se distribuye, la potencia total no se distribuye uniformemente entre el número de tramos que ustedes utilicen. ¿A qué me refiero con esto? Que se podría entender que si yo tengo una potencia de 52 HP y quiero usar 2 tramos, diría, pues divido la potencia entre 2. Me daría aproximadamente de 25.1 HP por aproximadamente por cadena. Sí, de 26. Y 26, perdón. Entonces resulta que no, el factor, la potencia, no, en la realidad, no se distribuye uniformemente. Por eso se tiene que multiplicar por ese factor. Ya no es 2, es 1.9. ¿Sí? Debido a muchas pérdidas que puedan surgir en la transmisión. Entonces, por eso se utiliza 1.9. Si ustedes lo dividieran la potencia de diseño entre 3 para usar 3 tramos, dirían, pues entre 3, pero resulta que como no se distribuye uniformemente, el factor para 3 tramos es aproximadamente, según el catálogo, de 2.9, me parece. Según el catálogo, ahorita se los confirmo, 2.8. Entonces, con eso quiere decir que no se distribuye uniformemente la potencia en una transmisión por cadena. Entonces, con este dato que acabamos de determinar, el factor por tramo, vamos a la tabla de la página pues, PT1234 para un número de cadena 60, ¿sí? Y tomamos sus datos. Vean que aquí copié la tabla. Les voy a pedir, por favor, que abran el catálogo, ingenieros, en la página PT1234 para que me vayan corrigiendo los datos que voy a usar. Entonces, la tabla tiene, para empezar, una velocidad de 700 revoluciones y 800 revoluciones. Yo necesito 720 revoluciones. Para 700 revoluciones, la potencia es 24.5. Para un número de dientes, vean, aquí es muy importante, para un número de dientes de 30 dientes. Y la potencia que nosotros tenemos para 30 dientes, comparándola con la potencia por tramo, vean, la de 800 me da 27.36.
7HP. ¿Ya vieron? Voy a tomar esos dos datos como referencia, porque entre esos dos datos necesito conocer la potencia de 720 para comparar ese resultado por el factor, para la potencia por tramo de cadena. Entonces, les voy a pedir que me hagan la interpolación que ahorita están viendo en pantalla, ingenieros. Para 30 dientes, serían los datos de la página PT1234. ¿Se entiende, ingenieros? Voy a mostrar nada más rápido el catálogo. Profesor. Ajá. A un compañero le falla el internet, por si lo puede aceptar, por favor. Ok, ahorita lo aceptamos, gracias. Entonces, vean, ingenieros, estoy en la página PT1234 y en las cadenas número 60 estoy buscando qué potencia tengo. Puedo alcanzar para una potencia por tramo de cadena que es de 27.300 y tantos, lo que me dio el cálculo. Entonces busco esa potencia por tramo de 27 y tantos y el único dato, bueno, el primer dato más bien que me puede dar mi resultado es una Catarina de 30 dientes con una potencia para 700 de 24.5 y para 800 de 27.7, pero es para 30 dientes, vean. ¿Sí? Aquí, conociendo la potencia, voy a conocer qué número de dientes de la Catarina voy a usar. ¿Sí? Hacemos esta interpolación, ingenieros, háganla, por favor. Estos datos, lo único que hice fue trasladarlos, pues, una tablita al procedimiento. Aquí está. Y necesito conocer con sus fórmulas de interpolación lineal, pues, cuál tramo de cadena voy a usar. Para empezar, ¿qué potencia tengo para 720 con estos datos? Me dio de 25.2. 5.2 la interpolación. Sí. 5.2, ¿verdad? A ver, los demás necesitamos que nos confirmen este dato. A mí también me dio 25.2, por favor. Vamos con 25.2. Este valor que acaban de interpolar es la potencia que soportaría un tramo de cadena para una Catarina de 30 dientes. ¿Sí? Bueno, con una Catarina más bien de 30 dientes. La cadena número 60 con Catarina de 30 dientes es la potencia. Esta potencia la vamos a comparar siempre, ingenieros, con la potencia por tramo de cadena. Y el resultado que nos dé tiene que ser como mínimo igual o mayor a la potencia por tramo para nosotros decidir, elegir, o más bien elegir esta Catarina de 30 dientes. ¿Sí me explico? Bueno, aquí ustedes díganme, ¿podría usar esta potencia para mi transmisión? No. No, ¿verdad? Porque sería una potencia por tramo muy bajita. Y esta potencia ustedes la multiplican, 25.2, multiplíquenla por 1.9, que es la potencia por tramo, que sería para 2 tramos. Les tendría que dar una potencia igual o mayor a la potencia de diseño. ¿Cuánto les da? 25.2 por 1.9, ¿cuánto les da? 47.88. 47.88, o sea, es menor a la potencia de diseño. Por eso no podemos usar esta potencia. Entonces, pues prácticamente aquí por eso les pongo esta aclaración
donde pues esta opción no cumple con el valor mínimo de potencia, que es obviamente la potencia por tramo de 27.368, que es lo que acabamos de calcular acá arriba. ¿Qué hacemos? Vamos a iterar y nos vamos al siguiente dato que tiene la tabla. Vamos a la página PT 1234 otra vez, y después en la siguiente número de dientes de la Catarina, ¿de cuánto es, ingenieros? Después de estos datos, el siguiente, ¿cuál es? 32. 32 dientes, ¿ok? Bueno, tomamos 32 dientes, ¿sí? Y hacemos su interpolación. Ahora, se supone que para 32 dientes, a 700 revoluciones cumplo con 26.3 HP, y a 800 revoluciones cumplo con 29.7 HP. Vamos a ver si 720 con estos rangos me dice que pueda utilizar una Catarina de 32 dientes. Me dio 26.98. 26.98, ok, tomamos ese dato, 26.98, y lo comparamos nuevamente este dato con la potencia por tramo. Y si se dan cuenta, ¿cumple o no cumple, ingenieros? Sí, profe, era punto 2. Nos da un valor menor a la potencia por tramo. No cumple, porque para que cumpla tiene que ser igual o mayor a la potencia por tramo de cadena para que nosotros podamos seleccionar esa Catarina, ¿sí? Tampoco cumple, ingenieros. Nuevamente les vuelvo a poner la notita. No cumple con el valor mínimo de potencia, es menor a la potencia por tramo, que es 27.378 que calculamos. Vamos a el siguiente dato. ¿Cuál sería el siguiente dato después de 32 dientes para cadenas número 60? Página PT 1234. El número de dientes, 35. 35 dientes, vamos con la siguiente comparación, 35 dientes. Con 35 dientes tengo una potencia a 700 revoluciones por minuto de 29 HP y a 800 de 32.7 HP. Para 720 hacemos nuestra interpolación, nuevamente, ingenieros, entre esos valores. ¿Y qué valor de potencia me da por tramo de cadena? 29.74. 29.74. Tomamos ese dato otra vez y lo comparamos con la potencia por tramo. Y ustedes díganme, ¿cumple o no cumple, ingeniero? Sí cumple. Esta sí cumple. Recuerden, tiene que ser el valor que ustedes, el resultado que obtengan, debe ser igual o mayor a la potencia por tramo. Quiere decir que este punto sí cumple. ¿Sí? Sí cumple con el valor mínimo de potencia por tramo, que sería igual en el caso de nosotros, 27.368. El caso calculado nos da un valor mucho mayor a ese dato. ¿Ya vieron? Si quieren confirmar que cumplen, multipliquen 29.74 por 1.9, que es el factor por 2 tramos que estamos usando, y la potencia de diseño tiene que ser pues igual o mayor, la potencia que resulte igual o mayor a la potencia de diseño. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, compañeros? 56.50. 56.50, exactamente. Entonces, si comparamos ese 56.50 por la potencia de diseño, que es 52, es un valor mayor que la potencia de diseño. Entonces, quiere decir que el valor correcto es estos 35 dientes, la Catarina más chica. ¿Sí? Este es el valor que pues, sí cumple las condiciones. Por eso se los pongo en este otro color. ¿Sí se entendió, ingenieros?
Entonces, con esto ya elegimos que para una cadena número 60, el número de dientes de la Catarina más pequeña tendría que ser de 35 dientes, pero esa Catarina tendría que ser para 2 tramos de cadena. Quiere decir que vamos a usar 2 tramos, por eso se los puse aquí con negritas, 2 tramos de cadena con Catarinas de 35 dientes. ¿Sí? ¿Me explico, ingeniero? Entonces, con esto, pues nos damos cuenta que sí cumplimos con estos valores y ya tenemos nuestra combinación de Catarinas. Ahora, resulta que no debemos olvidar, ingenieros, los criterios de diseño. ¿Qué nos dicen los criterios de diseño referente a los datos de las Catarinas con números de dientes? ¿Qué nos dice? Que tenía que ser mayor a 17, ¿no, profe? Exacto, la Catarina más chica debe ser mayor a 17. ¿Cumple? Cumple. Ok, pero tiene que ser mayor a 17 cuando las potencias y velocidades son altas. En este caso, la potencia creo que no supera las 100 HP, pero la velocidad sí supera la velocidad media, que serían las 500 revoluciones por minuto. Entonces, tenemos 720, supera la velocidad media. Lo correcto es que, pues, sea mayor a 17 dientes. Ese es el primer caso. ¿Cuál sería el siguiente caso? Siguiente criterio. ¿Que el número de dientes sea impar? Que el número de dientes sea impar. En este caso, ¿cumple con ese criterio? Sí. Pues sí cumple, ¿verdad? Con ese criterio. Si nos hubiera dado 36 dientes, pues tendríamos que pensar si podemos irnos a un número impar de dientes, pero viendo la potencia y analizando su velocidad, ¿vale? Entonces, cumplimos con esos criterios de diseño y con esto terminamos el paso número 2 del procedimiento. Entonces, si ustedes quieren conocer, aquí lo que van a hacer ustedes, sí me van a incluir las fórmulas de interpolación ya, o sea, con los datos sustituidos, para yo saber qué es lo que, en dado caso que tengan un error, para ver dónde fue el error. ¿Sí se entiende, ingenieros? Entonces, bueno, ahora sí, pues la potencia máxima, vean, la potencia máxima, si en algún momento, en algún problema les digo, ¿y cuál es la potencia máxima que va a soportar esta transmisión? Ustedes díganme, ¿cuál va a ser la potencia máxima total? ¿Cuál sería que soportaría esta transmisión? De 56, ¿no? De 56 HP, exactamente. Esa es la potencia máxima que podría soportar. No quiere decir que esa es la potencia que soporta, es la máxima que podría soportar. Nosotros la vamos a someter nada más a 52 HP como potencia de diseño. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y con eso seleccionamos las Catarinas. Vamos al paso número 3, perdón. Paso número 3. Una vez que ya identificamos el número de cadena, los tramos de cadena que vamos a usar y el número de dientes de la Catarina más chica como el valor número de dientes mínimo que podemos usar para la Catarina más chica, pues el siguiente paso es calcular la Catarina más grande, pero antes de calcularla nos tenemos que apoyar de la relación de velocidad y vamos a calcular la relación de velocidad con los únicos datos que tenemos hasta el momento. La velocidad de la máquina motriz entre la velocidad de la máquina conducida. La velocidad de la máquina motriz son 720 revoluciones por minuto y de la máquina conducida, ¿de cuánto es, ingenieros? Recuérdenme. 330. 130 revoluciones por minuto. ¿Cuánto da nuestra relación de velocidad con estos datos? 2.18. 2.18. Esta es la relación de velocidad la cual trataremos de cumplir siempre. ¿Sí? Recordando que el dato que acabamos de calcular de número de dientes de la Catarina más chica es el valor mínimo que podríamos usar. No podemos usar un valor menor a ese. Sí podríamos usar un valor mayor a ese, pero no menor. Entonces vamos a ver, ya una vez calculado el paso 3 con la relación de velocidad, pues vamos al paso 4, calcular el número de dientes de la Catarina más grande. ¿Sí?
¿Y cómo lo calculamos? Pues tomamos en cuenta la fórmula de la relación de velocidad, pero ahora con el número de dientes de las catarinas, y despejamos la única incógnita que tendríamos de esa ecuación, que sería el número de dientes de la catarina más grande. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera. La relación de velocidad multiplicada por el número de dientes de la catarina más pequeña, o sea, 2.18 por 35 dientes. ¿Cuánto nos daría la catarina más grande? ¿Cuánto nos da? 76.3. 76.3 dientes. ¿Qué debemos hacer? Recordar que pues no podemos usar dientes decimales, o sea, no podemos usar 76 y un pedacito de diente. Tienen que ser valores enteros. Y la recomendación cuando las potencias sean altas y velocidades altas es de que la catarina más grande se recomienda que sea un número par de dientes y no mayor a 160 dientes. Esos son los criterios de diseño. Pues vamos a estandarizarlo. El número par, ¿qué número par propondrían? Pues para proponer necesitamos ir a la página 206 o página 226, identificando el número de dientes de la catarina para cadenas número 60. ¿Sí? Voy a consultar ahorita el catálogo en esas páginas, de la página PT126 a la página PT1226. Voy al catálogo y busco esas páginas. Esta página que voy a usar, ingenieros, vean, va a ser la página que corresponda a una cadena, ¿qué número? Número 60 para dos. 60 para 2 tramos. Quiere decir que esta página que tengo ahorita aquí es para 40 un tramo, no me sirve. La siguiente página es para 42 tramos, tampoco me sirve. La siguiente página es 50 un tramo, no me sirve. 50, aquí viene con otras poleas, 52 tramos tampoco me sirve, y me voy a la página 60, pero como esta página 60 muestra un tramo, tampoco me sirve, tendría que ir exclusivamente a la que diga para 2 tramos, que es la página PT1214. Página PT1214 todos, y me está indicando catarinas para 2 tramos de cadena. ¿Sí se puede observar, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Aquí están. Entonces, busco en ahora sí que esta variedad de catarinas, y busco para empezar mi catarina de 35 dientes a ver si existe. Sí debe existir porque el mismo problema nos los dio. Y aquí está, miren, 35 dientes sí existe. Pero ahora voy a redondear la catarina más grande. Recuérdenme cuánto nos dio. 76.3. 60 o 70. 76.3. 76.3, vean, es un valor muy alto. ¿Cuál sería el valor máximo que podemos usar? 76. 76 dientes que nos muestra catarinas de doble tramo con bujes taper loop. Pero bueno, vamos a ver si, por ejemplo, las tipo B que sin buje nos muestra una tabla para cadenas de doble tramo 60, nos muestra otra tabla, pero no maneja tanto número de dientes, vean. Entonces, pues lo que va a pasar aquí es que tendremos que usar forzosamente bujes taper loop para 76 dientes. ¿Sí se notó, ingenieros? Lo vamos a estandarizar con 76 dientes. Vamos a llevarnos este dato y lo complementamos en nuestra información. Quiero un breviario pues, rural para ingenieros, es de que esta tabla que ustedes ven aquí para cadena número 62 tramos es la única página que me muestra catarinas para cadenas 62 tramos. Pero si ustedes quieren ver hasta qué número de dientes de catarinas nos hacen los fabricantes, porque estos son los que manejan en stock, pero vamos a ver hasta qué dato nos podría manejar el fabricante de catarinas, y nos vamos a ir más o menos a la página, no recuerdo si es la 43, le voy a poner. Vamos a ver, esta página número 43 nos
nos podría dar como otro dato más. Tengo cadenas número 60 y vamos a ver hasta qué catarinas se fabricarían. Y si se dan cuenta, las cadenas número 60 en el catálogo anterior nos manejaba hasta 76 dientes, pero aquí me doy cuenta que sí tengo catarinas mayores a 76 dientes, ingenieros. Tengo catarinas que inclusive me fabrican hasta 102 dientes. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, ingenieros? Sí, ingeniero. O sea, con eso les quiero comentar que obviamente después de las 76 dientes para cadena 60 no se encuentran en stock. Sin embargo, si ustedes las piden como pedido especial, sí las fabrican, pero tendrán que esperar el tiempo que les tarden en su producción. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, bueno, esto es como un breviario cultural. Yo me voy nuevamente a la página, creo que la 7, creo, ¿no es cierto? Para 62 tramos, página 14, aquí está. Esta es la tabla que consultamos. Y bueno, para nuestro caso, vamos a tomar primero estandarizar la de 76 dientes. Dejo de compartir esta pantalla para irme al procedimiento y estandarizo mi catarina más grande para 76 dientes. Ingeniero, ¿Quedó claro? ¿Profe? Entonces, ya para concluir, muchas gracias por avisarme. Con esto, ingenieros, realizo el inciso A del paso 4. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, profe. ingeniero. Entonces, vean, ya tengo mi catarina más chica de 35 dientes y la más grande de 76. Todavía me falta hacer el siguiente inciso, ya lo hacemos la siguiente clase. El siguiente inciso, que sería el inciso B, es calcular la relación de velocidad corregida con esas catarinas y la velocidad corregida de la máquina conducida. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Aquí le dejamos, déjenme les paso lista. Les agradezco su atención, ya las pasé lista en este momento. Les agradezco su atención a todos, que tengan un excelente día y nos vemos el viernes. Por favor, traten de resolver ahorita ya este problema. Ya lo que sigue ya es muy común al problema que les subí al problema 1. ¿Sí? Y ya lo tienen en ti. Traten de resolver, Sí, por profe. favor. ¿Vale? Bonito día. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Profesor. Bueno.